Esta clase se trata sobre el origen de la vida y su evolución a lo largo de la historia geológica de la Tierra. El origen de la vida ha sido muy debatido entre los científicos a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí vamos a presentar las principales teorías que explican el origen de la vida en la Tierra. Las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra son tres, o la podemos clasificar en tres básicamente. Una teoría sobrenatural o creacionista. Hay teoría terrestre y la teoría extraterrestre. La teoría sobrenatural conlleva ideas de religión. Esta teoría anuncia que la vida ha sido originada por algún dios o una serie de dioses sin intervención de reacciones físicas ni químicas de ninguna naturaleza. Esta teoría recibe el nombre también de creacionismo, es decir, la vida ha sido creada, repito, por algún dios o algunos dioses, dependiendo de la creencia religiosa de cada sector de la humanidad, ¿no? La teoría terrestre podemos subdividirla en dos teorías: la teoría de la generación espontánea y la teoría de la síntesis prebiótica. La primera, la de la generación espontánea, sostiene que la vida se formaría espontáneamente a partir de alguna materia orgánica o inorgánica o combinación de ambas. Y la teoría de la síntesis prebiótica se refiere a que la vida se habría formado por una serie de procesos y reacciones de partículas y moléculas que habrían existido en el medio acuático, y que esta teoría le llamó a ese medio acuático, básicamente el mar, como caldo primitivo, donde se desarrollaron estas series de procesos, de reacciones físicas y químicas entre partículas, ayudadas por el calor de la radiación solar y por los aportes de gases y de otras sustancias que emanaban de los volcanes, etc. Se habrían producido las primeras moléculas orgánicas, las primeras señales de vida. Es la teoría de mayor aceptación actualmente. La teoría terrestre de la generación espontánea, que se refiere a la creación de vida a partir de materia inerte, no tiene mucha aceptación actualmente. Es una teoría antigua y ha sido demostrado que no ocurre una generación espontánea de vida a partir de materia inorgánica u orgánica. En esta lámina podemos observar algunas imágenes, algunos dibujos que nos pueden ayudar a entender la teoría terrestre sobre los procesos o síntesis prebiótica. El señor Oparin es el que ha manifestado por primera vez esta teoría, y consiste en que gracias a ciertos efectos de rayos cósmicos o rayos en tormentas, la acción del sol ha favorecido las reacciones entre moléculas elementales o partículas elementales de naturaleza orgánica, y habrían formado en el mar algunas primeras moléculas muy primitivas. Repito, es una teoría que es aceptada actualmente. Finalmente,
donde vamos a tratar la teoría extraterrestre, que es denominada panspermia. Esta teoría postula que la vida en nuestro planeta se habría originado porque han llegado desde el espacio moléculas orgánicas transportadas en meteoritos. Los meteoritos son fragmentos pétreos, son fragmentos rocosos que caen sobre la Tierra u otro planeta, ¿no? Entonces, esta teoría postula que ciertos compuestos orgánicos habrían llegado en los meteoritos y desde allí habrían colonizado la Tierra. Es el origen es la teoría denominada panspermia. Vamos a ver ahora la evolución de la vida a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Esta evolución es factible de poder estudiarla mediante los fósiles. ¿Qué son los fósiles? Son restos de organismos o de alguna actividad orgánica de esos organismos, como por ejemplo el desplazamiento, algunas pisadas de algún organismo, y están contenidos en las rocas. La parte de estos organismos que se fosilizan son las partes duras, es decir, los esqueletos, y las partes blandas directamente se destruyen por procesos bacterianos. Cuando ustedes pueden ver algún organismo, algún ser viviente que ha muerto en el campo, por ejemplo, lo que queda como resistiendo el transcurso del tiempo son los huesos, el esqueleto. Las partes blandas han sido destruidas o comidas por otros animales, o directamente por la acción bacteriana han sido completamente destruidos. La rama de la geología que estudia los fósiles es la paleontología. Podría decirse que el proceso de fosilización es un caso excepcional en la naturaleza. Es decir, no todos los organismos que han vivido a lo largo de la historia geológica se han convertido en fósiles. Aquí tenemos en esta lámina una serie sucesiva del proceso de fosilización desde que el organismo muere. Al morir, la parte blanda, como habíamos dicho en la lámina anterior, se destruye, se deteriora muy fácilmente, y queda la parte esquelética. Luego, esa parte esquelética es soterrada por otros sedimentos que se van acumulando, y luego, por efectos de la erosión y otros procesos geológicos, esos fósiles emergen a la superficie de la Tierra y es donde podemos encontrarlos, ¿no? Para estudiar cómo ha evolucionado la vida en la Tierra, tenemos que volver a tomar el concepto del tiempo geológico. Hemos dividido al tiempo geológico transcurrido desde el origen de la Tierra en 4 grandes eras: la precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica, o precámbrica, primaria, secundaria y terciaria. Cada una de ellas tiene una determinada duración y tiene lo que está dispuesto hacia la derecha de la lámina, las principales características que ha ocurrido en esas eras en relación a la vida. La era precámbrica,
que es la de mayor duración, muestra que hay algunos vestigios de vida de organismos muy primitivos, unicelulares o pluricelulares, con una organización orgánica muy sencilla, muy primitiva. Hacia la derecha tenemos la imagen de un estromatolito, que es el principal fósil de la era precámbrica, que consiste en una serie de, ustedes pueden ver, de láminas o pequeños estratos, a veces curvados, de una sustancia que se llama carbonato de calcio. Y esa estructura, esa estratificación que se puede ver, es por la acción indirecta de unos organismos que son algas, que son organismos unicelulares y pluricelulares que realizaban la fotosíntesis. En ese proceso metabólico de las algas tomaban compuesto del agua y precipitaban el carbonato de calcio y quedaba esta estructura que es denominada estromatolito. A diferencia de la era anterior, la era paleozoica o era primaria tiene mayor diversidad de organismos. Por ejemplo, al principio de la era paleozoica estaba dominado por invertebrados marinos. La vida se originó en el mar y continuó en el mar durante la era paleozoica, o al menos continuó hasta principios de la era paleozoica. El fósil más representativo de la era paleozoica, o al principio de la era paleozoica, son los trilobites, que eran unos organismos que rectaban en el fondo marino y que son unos invertebrados que corresponderían a la clase de artrópodos. Ya en esta era tenemos ya organismos que están muy bien organizados en tejidos y en órganos, ya mostrando una cierta evolución con respecto a los fósiles que teníamos en la era precámbrica. Hacia mediados de la era paleozoica aparecen los peces y los anfibios, con algunas características que no contemplamos en el mundo actual, con una cabeza ósea. En algunos casos son algunos ejemplares que son extintos, al igual que el trilobite, son especies extintas, ya no las tenemos más. Y otra característica importante de la era paleozoica, sobre todo hacia finales ya de la era paleozoica, es que los organismos han colonizado la tierra firme. Ya aparecieron las plantas en la tierra firme. Esto ha significado importantes cambios que hicieron los organismos para poder adaptarse a las nuevas condiciones de vida en la tierra firme. Aquí tenemos un paisaje marino y terrestre de la era paleozoica. La parte inferior es la marina y la parte superior es la terrestre. Ustedes ven la parte marina, la parte inferior, una gran diversidad de organismos, ¿no? Y la parte superior ya es de destacar la invasión de los organismos a la tierra firme. Pasamos a la era mesozoica o secundaria y la tierra fue dominada casi totalmente por los reptiles, es decir, los dinosaurios. Sabemos que los dinosaurios pertenecían a la clase de reptiles. Por último, llegamos a la era cenozoica, es la última era, que es denominada la edad de los mamíferos y las aves también. Como la anterior era la mesozoica, dominaban los reptiles, los dinosaurios, que han sido extinguidos a fines del Mesozoico, de la era mesozoica,
esta era, la Cenozoica, es dominada por los mamíferos, que son una clase mucho más desarrollada de los vertebrados. Y la gran importancia de esta era es que hace 2 millones de años atrás aparece el hombre. Bueno, estas son las consignas para el trabajo, para las tareas. Tenemos 4 puntos. El primero es hacer un pequeño cuadro sobre las teorías del origen de la vida, incluyendo un dibujo, si les parece, si se animan, de hacer un dibujo para cada uno de ellos. El segundo punto se refiere a determinar la duración de cada era geológica, para ver cuál es la era de mayor duración y la de menor duración. Y vamos a agregar también ahí, en este punto, las características principales de cada era geológica. El tercer punto me suena bastante interesante. Es un desafío para que reflexionen, para que piensen, pongan a funcionar sus neuronas al máximo. Se refiere a que habíamos visto que en la era paleozoica o primaria, los organismos que estaban viviendo en el mar han logrado vivir en la tierra firme. ¿Qué les parece si reflexionan qué adaptaciones tuvieron que hacer para lograr vivir, salir del agua y vivir en el aire, en el aire, o sea, o en tierra firme? ¿Qué cambiaron los organismos en general, no ninguno en particular, en general? ¿Qué cambiaron los animales para poder vivir en tierra firme? Tuvieron que cambiar varias cosas. ¿Cuáles les parece? Igualmente las plantas. Las plantas no comenzaron su vida sobre tierra firme. Comenzaron en lugares costeros, en lugares pantanosos, es decir, en lugares marinos también. Es decir, siempre tuvieron un medio acuático. Pues cuando lograron colonizar tierra firme, ¿qué les parece que tuvieron que cambiar de su anatomía, de sus funciones vitales, tanto las plantas como los animales? El último punto se refiere a una secuencia de acontecimientos que están desordenadas, y el desafío, la consigna de trabajo, es ordenarlos.